Hoy tenemos el placer de presentar a Alberto González de la Fe. Fue alumno de Ciencias del Mar, es ya máster en cultivos marinos por la Universidad de Las Palmas, fue becario de la biblioteca, así que es un gusto tenerte por aquí. Y actualmente está trabajando en un proyecto con el grupo de investigación en acuicultura. Y no va a hablar de un tema novedoso, no hay bibliografía prácticamente al respecto, ni tampoco las técnicas son las que nos va a hablar, pues son técnicas que se estén aplicando, sino en lugares en Noruega, me comentaba sí, ya. Exacto, ya nos hablará más detenidamente. El título de la charla es Nuevas técnicas de aturdimiento y sacrificio en la acuicultura, el caso práctico en Lubina. Él nos hará una introducción inicial sobre el estado de la acuicultura en España y en el resto de Europa, y a continuación nos hablará de técnicas tradicionales de sacrificio hasta las actuales y aplicaciones experimentales que hoy en día se están haciendo en Lubina. Pues nada, todo tuyo el tiempo, la palabra. Ok, vale. Buenos días. En primer lugar, pues bueno, como ha dicho Avelina, la presentación se titula Nuevas técnicas de aturdimiento y sacrificio en la acuicultura, y vamos a ver un caso práctico en Lubina, que fue el caso, bueno, mi trabajo que hice durante el máster, durante mi segundo año de máster en cultivos marinos. Una breve introducción. La acuicultura, la situación actual, pues desde los años 80, bueno, estos son fuentes de la FAO, del informe de la FAO de 2012, la tendencia ha sido una tendencia creciente. Bastante creciente, sobre todo a partir de lo que sería 2000 hasta 2010, y dentro de la producción, pues la mayor producción se da en especies de agua marina, seguidas de salobre y de dulce. Estamos diciendo que en 2010 se produjeron en torno a unas 59 millones de toneladas. A este porcentaje se le ha quitado lo que es la producción de algas y producción de derivados de la agricultura, es decir, piensos, harina, agar y demás, extracto de algas, que llegaría entonces, si sumáramos este porcentaje, pues 79 millones de toneladas. Con respecto a la producción en agua marina, pues el mayor tipo de cultivos es molusco, y seguimos lo que son peces diádromos. Peces diádromos, para quien no lo sepa, pues son peces generalmente migratorios, salmónidos, salmones, truchas, que pueden pasar de agua dulce a agua de mar. Y con respecto a Europa, estos datos son del informe de Apromar de 2012. En verdad el principal productor es Noruega, no se ha puesto en esta gráfica porque hay una clara diferencia, pero nos interesa España. España está situado en el tercer lugar de producción, sobre todo es uno de los principales productores a nivel del Mediterráneo. Y con respecto a la especie objeto, la lubina, vemos que España es uno de los principales productores. Estamos hablando de casi una cantidad de toneladas de entre 90.000 y 100.000. Cabe destacar que a partir del 2008 se ha producido un estancamiento en la producción, y a partir de 2009-2010 ha caído. Esta producción ha caído hasta actualmente, no solo en Europa, en Estados Unidos, Japón se ha estancado, la producción se ha estancado debido a diferentes factores. Uno de ellos es que Asia ahora mismo, lo que sería China, está produciendo cantidades ingentes, están cogiendo grandes superficies de costa para producir rápidamente panga, especies bastante fáciles de cultivar. También lo que serían países sudamericanos están cada vez más en alza. Y otro de los problemas, pues, es que el principal coste que tiene la acuicultura no es el mantenimiento, sino es el pienso. El coste en pienso es casi el 80% de una granja, y el origen del pienso en gran parte son de otros peces que se pescan. Por tanto, es un poco un ciclo que se muerde la cola, por así decirlo. Cabe destacar que Noruega no se ha visto afectada por este estancamiento, todo lo contrario, ha aumentado su producción en salmónidos. Pero bueno, en España estamos hablando que la lubina se produce principalmente en lo que es la zona de Andalucía. El segundo productor, estamos hablando de Canarias. Es una especie bastante producida junto a la dorada en nuestras islas. Por tanto, tiene un interés bastante comercial. O sea, cuando ustedes van prácticamente a todos los supermercados, Mercadona, Corte Inglés y demás, pues lo que dicen que es fresco, es pescado. No es de pesca, casi todo es de acuicultura hoy en día en esta especie.
Hay algunas excepciones, pero bueno. Tras esta breve introducción sobre la situación de la acuicultura, un poco para que se sitúen, ¿vale? Ha aumentado, pero ahora mismo estamos en una fase de estancamiento, incluso de crecimiento en muchos países. Vamos a ver el bienestar animal, el sacrificio y el aturdimiento. El bienestar animal en sí es un término bastante complejo de definir, ya que abarca diferentes campos. Es decir, podemos hablar de, sobre todo, el comportamiento animal cuando hablamos de bienestar animal. Hasta hace poco, pues, esto está orientado a lo que es la ganadería. Hasta hace 10, 15 años no se pensaba el bienestar animal de los peces, no se tenía tan en cuenta, y está orientado sobre todo a lo que son estímulos externos del animal. Es decir, nosotros le aplicamos diferentes tipos de sacrificio y vemos cómo responde físicamente el animal. Está más orientado a eso actualmente. Con respecto a la legislación del bienestar animal, pues bueno, estos son los principales 6 convenios que se han hecho a nivel europeo, y el que más nos interesa en la acuicultura es el de Estrasburgo de 1986, que es el convenio para la protección de los animales de experimentación. Aquí se establecieron una serie de protocolos para llevar a cabo en algunas situaciones, por ejemplo en situaciones de transporte de una granja a un laboratorio o de una granja a una fábrica. También, sobre todo, se centró en lo que eran episodios de epidemia, de enfermedades, cómo se trataba. Y con respecto al sacrificio y al aturdimiento, simplemente decir que el sacrificio es el proceso de matar a un animal desangrándolo. Es decir, nosotros desangramos al animal y el animal termina muriendo por anoxia. Llega a un punto que no le llega la sangre al cerebro y por tanto no hay oxigenación. Y el aturdimiento. Bueno, el aturdimiento es muy fácil, es el método por el cual el animal pierde la conciencia previo al sacrificio. Algunos autores, entre ellos Van der Bies, que es uno de las principales referencias en este tema, establecen que el sacrificio idóneo es aquel en el cual primero se hace un aturdimiento para que el animal no sea consciente durante todo el proceso. Con los métodos de sacrificio los podemos clasificar en 2, rápidos y lentos. Los lentos, como su nombre indica, son más prolongados, el animal sufre, y hay que destacar una cosa muy importante, que entre más sufra el animal, más estresado está, el producto tiene menor calidad. Se produce una serie de procesos que disminuye la calidad considerablemente. Y rápidos, pues bueno, el animal sufre menos y por lo general la calidad es mucho mejor que los métodos lentos. Algunos sacrificios o metodologías tradicionales, el sacrificio por asfixia, es lo más fácil de todo. Cogemos al pez y lo sacamos de su medio. Este método es muy estresante, por no decir el más estresante. El animal puede estar hasta casi 20 minutos agonizando, que termina muriendo por anoxia. ¿Y qué ocurre? Que lo que he dicho, que es bastante estresante, se ha visto que los niveles de glucosa son hasta 8 veces más altos de lo normal, de lactato y cortisol, que son indicadores que se utilizan sobre todo para el estrés, hasta 5 veces de lo normal, y tiene una repercusión bastante negativa en la calidad. Después está el sacrificio con agua más hielo. Como podemos ver en la foto, simplemente se introducen los peces vivos en agua con hielo, un ratio 1 agua 3 hielo aproximadamente. Esta técnica hay que controlar bastante la temperatura del hielo, porque si pasa por encima de 8 grados, el pez muere por anoxia, como si fuera por asfixia, o sea, sufre. Lo que pasa es que también, aunque el pez se letargue, sufre, porque al haber una alerta, se letarga el metabolismo, pues es más prolongado lo que es la agonía del pez. Aún así es menos estresante que el de por asfixia, debido al frío, al efecto del frío, de la hipotermia. La narcosis, o lo que es la narcosis y sacrificio con CO2, es bastante utilizada, una técnica bastante utilizada. La diferencia entre narcosis y sacrificio simplemente es la concentración. La narcosis es el aturdimiento, cogemos una pequeña concentración de CO2, simplemente pues en las aulas se suele tapar y se introduce lo que es una bomba de CO2 y se aplica. Cabe destacar que esta técnica es muy estresante. Nosotros introducimos CO2, depende de la concentración también, pero a mayor concentración es estresante, pero muy. Vemos los peces saltando, intentando escapar, es un caos. ¿Qué ocurre? Que el animal entra en un estado de hipercapnia.
el pH de la sangre baja bruscamente por la difusión del oxígeno en la sangre, conlleva una acidosis en el cual pues el pH ha disminuido, pues el metabolismo pues intenta aumentar el bicarbonato y ya a un punto que se produce una disrupción cerebral y el pez muere. Y por último, bueno, el sacrificio por percusión, como vemos en la foto, es el más fácil de todos. Cogemos al pez y le damos un golpe en la cabeza. El pez muere inmediatamente. Existen variantes. Existen unas pistolas de pistón que simplemente se colocan sobre la base de la cabeza y apretamos y el pistón directamente atraviesa el cerebro y lo rompe. Lógicamente esta técnica se utiliza en peces grandes, en salmónidos. Esto es inviable a utilizarlo en granjas de lubina o de dorada porque son muchos individuos y encima individuos pequeños. Y la última técnica que se está utilizando actualmente es el sacrificio y aturdimiento por electrocución. Quizás el que está dando mejores resultados, tanto en el bienestar animal, el pez sufre mucho menos y la calidad que se ha obtenido es bastante notable. Podemos ver en la foto, esto es un sistema, ahora mismo no me acuerdo si es en Escocia o Noruega, simplemente lo que hace el barco arrastra la jaula hasta tierra. En tierra tenemos lo que es este sistema, que es un tubo, pues se va succionando los peces, uno por uno van entrando y podemos ver que a lo largo del tubo se van aplicando diferentes corrientes hasta que llega un punto que el pez muere. ¿Qué ocurre? Que vale, este método es muy bueno, pero tiene dos inconvenientes. Estamos hablando de electricidad y trabajamos en agua. Hay que tener tiene mucho cuidado, por eso estamos hablando de un sistema cerrado, prácticamente no hay operario por el riesgo. Y segundo, cada especie requiere un tiempo de exposición y un voltaje específico. Si nosotros aumentamos el tiempo de exposición para esa especie o el voltaje, obtenemos peces con una calidad, por así decirlo, para la vista bastante desagradable, ya que se le queman los labios, las aletas se le queman. Si el voltaje es muy alto, llega a un punto que se le puede hasta reventar un órgano interno, con las consecuentes factores que son, por ejemplo, lo que sería una repercusión bacteriana. Disminuye bastante la calidad, pero esto es muy poco común. En general se suele obtener muy buenos resultados con esta técnica. Y por último, lo que nos interesa es lo que es la combinación de narcosis, o sea, aturdimiento con CO2 y bajas temperaturas. ¿Qué ocurre? Que por separado, como he explicado, suelen ser estresantes. Pero Yokoyama, en 1989, y sus colaboradores aplicaron una combinación de estas dos técnicas para transportar lo que eran carpas. Ellos transportaban de las granjas carpas en camiones cisternas y bueno, pues probaron por introducir un poco de CO2 bajando bastante la temperatura y obtuvieron, pues mira, buenos resultados. La respuesta hiperactiva del CO2, esos peces que saltaban cuando solo se introducía CO2, no saltaban, se comportaban tranquilos. También cabe destacar que esta metodología se debe aplicar a peces aclimatados entre 8 y 10 grados, como por ejemplo la lubina, ya que si está aclimatada a temperaturas más bajas, pues la bajada de temperatura no les afecta para nada y esa entrada de CO2 pues los estresa. Y si están aclimatados a temperaturas más altas, pues ya no solo el CO2 sino el propio shock térmico pues las estresa bastante. En resumen, ellos obtuvieron un buen bienestar en el animal, una respuesta poco estresante y a la larga una mejor calidad en lo que era la carpa. A partir de entonces, empresas noruegas empezaron a aplicar esta metodología en lo que eran las granjas de salmónidos. El desangrado es una parte bastante importante, casi no se ha tocado mucho, pero hay que destacarla porque a principios de 2000 hubo pérdidas del 19% en la industria escocesa. ¿Por qué? Porque vieron que los filetes, o bueno, el pez entero, pero sobre todo los filetes, empezaron a ver manchas de sangre bastante considerables. Claro, el primer efecto, que era un aspecto visual bastante desagradable para el consumidor, de aquí las pérdidas. Pero indagando, pues el principal efecto no era este, sino que la sangre en sí, la sangre residual, es una fuente potencial de lo que es la oxidación de los lípidos y lo que es el crecimiento microbiano, es decir, potenciaba estos dos factores que son los principales, o de los principales que dan una disminución en la calidad del producto y en la vida media del producto. O sea, la oxidación lipídica en general lo que da es ese olor y ese sabor a rancio de pescado. ¿Qué factores vieron ellos de importancia a la hora
de combatir la presencia de estas manchas? Pues mira, el tiempo entre sacrificio y el desangrado. Si el tiempo entre que tú sacrificas y desangras es poco, el número de manchas se reduce considerablemente. También la posición del filete. Por ejemplo, si se le hacía un corte de branquia, colocar los filetes, el filete o el pescado de tal manera que se desangrara por lo que era la gravedad en sí. También el tratamiento del filete. Estamos hablando que estos estudios se hicieron en salmónidos, salmón. Vieron que el salmón ahumado con el tratamiento de ahumar obtenía muy buenos resultados y las propias condiciones de almacenamiento. Después vieron que las mejores técnicas es la visceración. Nosotros evisceramos el pescado y el pescado pierde en torno al 80% del volumen de sangre. Y lo que era el corte de todos los arcos branquiales fueron los mejores resultados que ellos obtuvieron. Un ejemplo, esto es de un trabajo de Roth y colaboradores, son filetes de rodaballo y podemos ver que el filete de arriba es de un rodaballo desangrado y el de abajo sin desangrar. Hay una diferencia bastante considerable. Y por último, con respecto a la calidad o al bienestar, es que, como he dicho, la calidad, pues con el tiempo, nosotros sacrificamos al pez y lo conservamos, pues con el tiempo esta calidad pues disminuye considerablemente, debido a diferentes factores, entre ellos los cambios sensoriales, cambios autolíticos que se producen dentro del organismo, y quizás los que tienen más peso, los bacteriológicos y la oxidación lipídica. Esto es un ejemplo de lo que es el cambio sensorial. Al principio nosotros sacrificamos al animal, obtenemos un músculo que está relajado, el músculo es flexible y elástico. Al cabo de unas horas se genera una contracción en las que son las fibras musculares, dando un músculo rígido y duro. Esto es lo que se denomina el rigor mortis. Y después, al cabo de horas y semanas, dependiendo de la especie, el tamaño del pez, diferentes metodologías de sacrificio, aturdimiento, conservación, pues el músculo se vuelve a relajar. ¿Pero qué ocurre? Que ya no es elástico, es flexible pero no es elástico. Y esto es lo que se llama la resolución de rigor mortis. Pues nada, pues tras esta pequeña charla, que quizás un poco de golpe, un poco chocante, pues bueno, no todo es teoría, hay bastante práctica y estos términos que yo les he ido explicando lo vamos a ver en un caso práctico que fue de mi trabajo. Yo hice 3 experimentos, los hice consecutivos. El primero fue aturdimiento con combinación de CO2 y agua fría, lo que hizo Yokoyama con las carpas, ¿vale? Para eso seleccionamos 3 temperaturas, 4, 7 y 11 grados, y 3 concentraciones de CO2, 25, 47 y 75 miligramos de CO2 litros. Seleccionamos estas temperaturas en función a trabajos anteriores y sobre todo las temperaturas a lo que era el metabolismo y lo que es la naturaleza, la fisiología de la lubina. Para ello cogimos un acuario con estas dimensiones, como fuente de agua fría un refrigerador, una bombona de CO2 como fuente de CO2 y lo que eran sondas de CO2, oxígeno, temperatura y pH para estudiar todos estos parámetros. Y era un sistema cerrado de recirculación. Cabe destacar que cada temperatura y concentración hicimos un tiempo de exposición de los peces de 10 minutos. Evitamos hacer más de 10 minutos para que el pez ya no sufriera. Utilizamos grupos de 6 lubinas de unos 300 gramos. Bueno, aquí podemos ver la foto, lo que es en el muelle de Taliarte. Llegaron de las jaulas, pues nada, las pasamos en tanques y las introducíamos en lo que son los tanques interiores que tenemos en tierra, en Taliarte. Vale, la idea era cómo podemos ver nosotros el efecto positivo o negativo de cada temperatura y cada concentración en el pez. ¿Cómo podemos nosotros valorar y comparar? Pues nada, buscamos una serie de indicadores. El primero es el más fácil, la frecuencia opercular. Nosotros lo que hacíamos, a lo largo de esos 10 minutos de exposición, cogíamos algunos de los peces que estaban dentro y simplemente mirábamos lo que era el movimiento opercular en un minuto. Contábamos el número de movimientos. La tendencia es que entre más aturdido, pues se va reduciendo poco a poco. Después estaban las respuestas visuales evocadas, las VER. Quizás este es el mejor indicador que existe actualmente, o de los mejores, ya que es el que quizás refleja más la respuesta neuronal del organismo, del pez expuesto. Era muy simple, simplemente cogíamos, una vez el pez quedaba totalmente inmovilizado, lo sacábamos del acuario, uno por uno, y le aplicábamos flashes de luz blanca con una linterna. Podía ocurrir 3 cosas: que había una respuesta ocular, es decir, el pez
movía, respondía ante esos flash. ¿Qué ocurría? El pez está consciente. Podía ocurrir que el pez pues movía, pero era un movimiento un tanto anómalo. El pez todavía seguía algo consciente. Estamos hablando de semiconsciente, estado de semiconsciencia. Y si no había respuesta ocular, es decir, por mucho que le aplicara flash, cambiabas el ángulo, nada. El pez está totalmente inconsciente. Aparte de inmovilizado, ya no tiene respuesta. Y después tenemos lo que es el equilibrio. El equilibrio y la manipulación, que son también dos indicadores muy utilizados en estos sistemas. Bueno, esto es el acuario. La imagen es un poco mala por la grabación, pero bueno. El equilibrio y la manipulación. ¿En qué consistía? Simplemente, a lo largo del tiempo de exposición, los peces empezaban a sufrir un cambio en lo que era el eje longitudinal de su cuerpo. Empezaban con una cierta, bueno, lo están pudiendo ver, inclinación de la cabeza hacia el fondo y la cola hacia arriba. Llegaba a un punto que era tanto la exposición que cambiaban. Es decir, el lomo quedaba hacia abajo y el vientre hacia arriba. Cabe destacar que todo, bueno, lo están viendo. Cabe destacar que la variabilidad entre individuos es súper importante. Bueno, no sé si, o los que trabajen más adelante con animales y demás, la variabilidad entre individuos es increíble. O sea, uno se te puede quedar inmovilizado al minuto de exposición y el resto a los 6 minutos. Esto hay que tenerlo en cuenta porque rompe mucho las medias, ¿vale? Pues bueno, vamos viendo que los individuos iban quedando inmovilizados. La idea era, los dejábamos expuestos. Ya cuando se quedaban inmovilizados, pues esperábamos 1 o 2 minutos y decíamos, mira, ya se han quedado inmovilizados. Esperábamos si había una respuesta. A ver. Y nada, y lo que pasábamos a la última parte, que era la manipulación. ¿Qué era la manipulación? Cogíamos uno a uno los peces, como estamos viendo en el vídeo, y le aplicábamos lo que era una presión en la zona caudal. Si el pez no respondía, lo sacábamos y le aplicábamos, por último, las VERS. Y si no, pues la volvíamos a dejar y dejábamos 1 minuto. Bueno, vale. A ver. Y después la agresividad. Establecimos cada especie. Cabe destacar que este indicador se ha utilizado muy poco. Se utilizó solo un trabajo anterior que nosotros conocemos, que es de dorada, y tuvimos que establecer en lubina una serie de grados, ya que no había, y era bastante complejo. A ver, perdón, vale. Aquí. El grado 1 lo voy a dejar pequeño porque son cortitos. El grado 1 no hay respuesta. El pez nada tranquilamente. El grado 0, grado 1, ya el pez empieza a moverse más, empieza a estar quizás más inquieto, hay algún boqueo en superficie ocasional, pero mínimo. Después tenemos el grado 2. Ya el grado 2, no, ustedes quizás no vean diferencias, ya que si uno trabaja mucho tiempo con esto, ve esas diferencias. Empiezan a dar una natación más agitada y el boqueo pues empieza a ser más constante, incluso a veces chocan contra los cristales, empieza a haber un choque de cristales. El grado 3, vemos que la natación más agitada sufre una inclinación, incluso lo que son las espinas del lomo se levantan, signo de que están estresadas, y empiezan a chocar continuamente, intento de escape. Y por último, el grado 4, como vemos en la foto, pues natación mucho más rápida, estresante, e incluso intentos de escape, de salto del acuario. Pues nada. Bueno, los resultados los comento al final, para que vean en global. Vale, nosotros ya hemos buscado lo que es un método de aturdimiento. Ahora vamos a ver ese problema si se ve en la lubina de sangre residual y cómo podemos nosotros cuantificarlo. Nada, cogimos esas 2 lubinas que sacrificamos, de los mismos grupos, cogimos 54 lubinas. Lo dividimos en 3, perdón. Primer grupo fue un grupo que se sacrificó con la metodología tradicional de agua más hielo. Sacábamos al pez, lo metíamos directamente en hielo. El grupo 2 se aturdió con una combinación de CO2 y frío, que diré más adelante, que fue la que tuvo mejores resultados, y después, aturdidos, se metieron en agua más hielo. Y el grupo 3 se aturdió igual que el grupo 2,
Después se le cortaron todos los arcos branquiales para desangrarlo y los introducimos en hielo. ¿Para qué? Para comparar un poco entre cada grupo. Y a su vez, esos 3 grupos se dividieron en 3 subgrupos de cada día de conservación. Es decir, día 0, nosotros conservamos el animal, lo metíamos en la nevera. Al día siguiente, que en verdad sería día 1, pero lo llamamos día 0 de conservación, al día 4 y al día 11. Para establecer lo que es la cuantificación de sangre visual, nosotros establecimos quizás una metodología de trabajo que fuera la más óptima. Para ello hicimos una observación visual, una medición del color y una metodología química para profundizar más. Observación visual, bueno, podemos ver los 3 grupos. Debido a que nosotros pusimos en práctica mucho antes esta técnica con especies, con lubinas que compramos en el mercado y demás para poner a punto las técnicas, pues lo que hicimos fue buscamos las zonas más comunes donde se veía sangre residual, que se veía bastante, en lo que es la zona del opérculo, la zona del vientre y alguna en la zona del lomo. Después, eso era del pez entero, después pasamos al filete. En el filete establecimos 3 grados de coloración. Un grado 1, que eran filetes bastante blanquitos, un grado 2 ya se empiezan a oscurecer, y el grado 3, unos filetes bastante oscuros, incluso hasta con tonos rojizos. Después la medición del color se hizo con este aparato, que es un colorímetro, y se hizo tanto en pez entero como en filete. En pez entero en 3 zonas, en el opérculo, en el vientre y en el lomo. Y en el filete, pues en la zona anterior y en la posterior. Simplemente el colorímetro lo que establece es una serie de coordenadas, que es luminosidad, color rojo, tonalidad rojiza y tonalidad amarillenta. Y por último, determinación de hemoglobina. Aquí fue ya técnica específica, primera vez hecha en lubina, que nosotros sepamos en España no se ha hecho, solo en especies de salmónidos, y bueno, pues tuvimos que buscarnos un poco la vida, ¿vale? Nos basamos en un trabajo de Olsen y colaboradores, y que esta técnica está basada en una más antigua, que se utilizaba en animales de granja, que es la determinación de los hemopigmentos totales, de Horney. ¿Qué se basa? Sabemos que en la extracción, esta técnica lo que hace es que extrae el grupo hemo, el hierro de la hemoglobina, lo extrae, y con esto lo cuantificamos en este espectrofotómetro, ¿vale? Es una técnica más alargada, pero en resumen es esto. Lo hacíamos con un solvente orgánico, formado principalmente por ácido clorhídrico y acetona, y nosotros, para poder comparar los resultados, tuvimos que realizar una curva patrón básica de lubina que no había. Tuvimos que hacerla y fue un poco... Eso sí costó un poco de trabajo, pero bueno, establecimos la primera curva patrón de lubina en esta técnica, que ya es algo. Pues bueno, por último, el último experimento, no lean el título, es un poco liante. Simplemente, de esos 3 grupos que yo hablaba, comparamos la calidad. Es decir, a ver si hay efecto del desangrado y el aturdimiento en la calidad en lubina. Aquí ya establecimos 5 técnicas que se utilizan actualmente para estudiar la calidad. El KIN es la primera, es la más básica, es la de ir por casa, por así decirlo, la de nos basamos en Tejada y Udobro. Simplemente establecimos un panel, un jurado de 5 personas, como vemos en la foto, y se colocaban cada grupo de 6 peces. Y esas personas, o ese jurado, con unas tablas que estamos viendo aquí, puntuaban, ¿vale? Cada tabla tenía una serie de parámetros. Y la idea es que se sumaban los puntos, que se llamaban puntos de demérito. La idea es que con el tiempo, los puntos de demérito aumentan, con el tiempo de conservación. Si los números de demérito aumentan, la frescura o la calidad disminuye. Esa es la base. Es una técnica bastante utilizada, sobre todo en puertos, cuando traen los peces a los puertos y las empresas o los restaurantes van ahí mismo y lo compran, pues incluso existen tablas con fotos de cada especie y comparan para ver la frescura. El pH estamos hablando de una técnica física, ya hay una intrusión en el pez. Lo que hacíamos, le hacíamos un pequeño corte en la zona caudal y introducíamos el pHímetro. La idea es que el pH durante el tiempo de conservación aumenta. Generalmente estamos en torno a un pH de 6,5 y este va aumentando. Varía en función de la especie y aumenta por lo que es la producción de ácido láctico en general y la caída de las que son las reservas de ATP. Y después está el análisis de textura. Nos basamos en la metodología de trabajo de Ginés y colaboradores,
y simplemente cogíamos el pez, como vimos en la foto, esto es un texturómetro, ¿vale? Lo que hace es que baja y presiona lo que suele ser la zona anterior del opérculo, se hace una ligera presión seguida, 1 y 2, y se mide una serie de parámetros, generalmente gomosidad, dureza, elasticidad, y se hizo tanto de pez entero como de filete. Después estudiamos una técnica química que eran los TEBAR. Los TEBAR son sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico. Esta técnica es muy importante ya que mide lo que es la oxidación lipídica. Yo lo que comentaba antes, que es uno de los principales factores de la disminución de la calidad, lo que hace que mide esta fracción. Generalmente mide el índice de los peróxidos, que los peróxidos son, junto a los óxidos y otros elementos, son los principales que reaccionan en cadena durante la conservación, van reaccionando poco a poco y generan esta disminución, esta oxidación de los lípidos que da un olor a rancio, incluso un color amarillento, un sabor malo. Y por último, utilizamos una metodología bacteriológica que es la determinación de la bacteria Shigella putrescens, basado en la técnica de Sikas y colaboradores. Esta bacteria la seleccionamos personalmente porque se ha estudiado que es la principal bacteria del deterioro del pez conservado en hielo, en condiciones anaeróbicas. Es una de las la principal. Pues nada, resultados, que es lo que interesa. Experimento número 1. Los mejores resultados se dieron a 4 grados 47 miligramos de CO2. Podemos ver que equilibrio y manipulación, la pérdida del equilibrio y que podíamos manipular antes era con 4 grados de diferencia entre cada grupo. Podemos ver que a los 3 minutos perdían el equilibrio y en torno a los 6 minutos, 6-7, podíamos ya manipular al pez. Con respecto a la agresividad, pues simplemente este pequeño montaje, podemos ver que el comportamiento del pez a 4 grados, entre 25-47 miligramos de CO2, es muy parecido. Muy parecido, incluso a rango 3, que era 75, el pez casi ni respondía. El límite es uno que establecimos nosotros para ver si respondía, que era 100, y si respondía. ¿Qué ocurre? Que casualmente la lubina es el pez que en acuicultura es quizás el más estresante. Tú intentas tocar una lubina, se te escapa, se oscurece la piel, levanta lo que es las espinas del lomo. O sea, es una especie bastante estresada, que se estresa bastante. Pero cuando le aplicamos CO2, que lo lógico es que se estrese, porque por ejemplo una lubina a una concentración mínima pegaba brincos, pero aquí se comportaba como si nada, bastante curioso. Las BER, que era lo que más nos interesaba, simplemente decir que podemos ver que a 47 miligramos a cualquier temperatura quedaban prácticamente todos inconscientes. A menor temperatura, pues bueno, veíamos que, a menor concentración veíamos que ya a 11 grados pues ya fallaba algo. Y lo más curioso de este experimento, porque nosotros ya sabíamos un poco por dónde iba a tirar, lo más curioso y lo que nos sorprendió es que a 75 miligramos todos caían rápido, pero ¿qué ocurría? Cuando lo sacábamos la mitad están todos semiconscientes. ¿Qué ocurría? Que a mayor concentración de CO2 el pez se inmovilizaba. Directamente sufría una inmovilización muscular, pero el pez era consciente durante todo el proceso. Por tanto, altas concentraciones de CO2 para aturdir no son factibles porque tú aturdes al animal. Dices, vale, está inmovilizado, lo saco, lo sacrifico. Pero el pez es consciente, bueno, no del todo, pero el pez va a estar sufriendo durante todo el proceso. Por lo que hay que buscar un término medio, ni muy bajo ni muy alto. Simplemente el experimento número 2, el grupo 1, que era el grupo que se sacrificó con agua y hielo, no se observó ninguna mancha de sangre. Eso fue un chasco porque estudios anteriores habíamos visto que sí aparecía. Fue posiblemente a lo que era durante el sacrificio, el tratamiento. La manipulación fue bastante suave, lo hicimos con bastante seguridad y la conservación fue muy buena. Grupo 2 sí se vio. Sí se vio mancha, bastante fue el grupo que más se vio. ¿Y por qué? Principalmente porque nosotros al aplicar el CO2, ese estado que yo decía de hipercapnia, el pez, la tensión en las arterias, en algunos capilares, aumentaba considerablemente. ¿Y esto qué ocurría? Que se observaba en algunas zonas más sensibles, lo que era el opérculo, el vientre, zonas más blanquitas. Pero bueno, con el tiempo, esta disminuía. El día 0 había más, el día 4 un poquillo y el día 11 nada. Porque la oxidación lipídica lo que hacía que esa sangre residual la catalizaba,
la iba reduciendo. Grupo 3, nada, limpito, salieron todos sin ninguna mancha. ¿Por qué? Porque nosotros había una tensión capilar, ¿vale? Por ese CO2, pero al cortarle los arcos branquiales, pues se rompía esa tensión y nada, no había manchas residuales. Filetes, el grupo 1 tiene un comportamiento normal, aunque por fuera no tiene esas manchas residuales, por dentro sí. Ya por fuera está bien, pero por dentro ya se empieza a observar diferencias. Filetes de un grado 2, incluso 3, bastante rojizos y nada. Y la tendencia es que vaya disminuyendo con el tiempo, debido a esta oxidación lipídica principalmente. Grupo 2, pues se mantuvo bastante rojizo durante el tiempo, incluso hasta el día 11 hubo hasta grado 1 y 2 quizás no, pero bastante más oscuritos que el grupo anterior, bastante rojizo. Y ya el grupo 3, pues blanquito. En comparación a los demás fueron los más blancos, quizás en la foto, debido al flash de foto no se note tanto, pero fueron los que más blancos, desde el primer día hasta grado 0, o sea, ninguna mancha. Bueno, medición del color, aquí no se observó mucha diferencia. Las tendencias es que tanto en filete, en la zona anterior y posterior, es que aumente, esa es la tendencia, que se vuelvan más blanquecinos como veíamos en la foto con el tiempo. Hemoglobina, esto es lo que más nos interesa de esta segunda parte, que entre el grupo 1 y 2, la hemoglobina, la concentración que había de hemoglobina en músculo es prácticamente similar, mientras que la del grupo 3, que desangramos casi la mitad. O sea, ya estamos viendo un efecto positivo de este desangrado. Y ya por último, el experimento número 3. Al día 11, pues no vemos mucha diferencia, y al día 0 tampoco, porque no ha pasado mucho tiempo en el día 0 y en el día 11 ya hay bastante degradación. Pero en el día 4 es lo que nos interesa. La mejor frescura y calidad se observa en el grupo 3. Los mejores resultados, como dije, los puntos de demérito, a menor punto de demérito, más frescura y mejor calidad. Y podemos ver que se obtuvieron con el grupo 3, incluso los de peor calidad fueron los que se aturdieron. Y el pH, pues, también los mejores resultados se obtuvieron en el grupo 3, como podemos ver en el último día, pues, hay este aumento del pH pues se mantiene casi constante. Hay que decir que ya no solo es el desangrado, sino es el aturdimiento el que está teniendo un efecto. Ese aturdimiento con CO2 está teniendo un efecto en el pH, porque podemos ver que el grupo 2 y grupo 3 pues se mantienen a la par. Y por último, bueno, la dureza, nada, tanto pez entero como filete disminuye porque es la tendencia, pierde elasticidad, aquí no tenemos que hablar. Y esta quizás es la joya de la corona de todo el experimento que hicimos de esos 3 métodos, fue los T-bars. Podemos ver que el grupo 3 permaneció constante durante 11 días de almacenamiento. ¿Esto qué significa? Que este desangrado ha eliminado esa sangre residual, esa hemoglobina, ese hierro de la hemoglobina, que era la fuente de la oxidación lipídica. Esto en resumen, ¿qué significa? Que nosotros desangrando estamos retardando el efecto de la degradación de un pez conservado. Y esto era quizás algo que no se había visto antes, así de cerca, y menos en lubina. Por tanto, tiene quizás un peso bastante importante a la larga, a siguientes investigaciones. Y por último, la determinación de la salmonela, no encontramos presencia, posiblemente se debió a las condiciones de almacenamiento, que fueron buenas, pues no vimos presencia, salvo una en el grupo 2, pero que fue prácticamente mínima. Y nada, conclusiones, rápido, la concentración de 47 miligramos, combinación con agua fría, es la idónea, porque mapas como la de 25 promueve un aturdimiento muy lento, y a más alta, como la de 75, no llega a provocar la inconsciencia en casi todos los individuos, en alguna parte. Por otro lado, la temperatura de 4 grados es la idónea para aturdir la lubina, ya que el tiempo de aturdimiento es menor. Todos los peces llegan a la inconsciencia y el grado de agresividad es ligeramente menor que en 7 y 11 grados. El desangrado no solo mejora este aspecto visual, como hemos visto, tanto en filete como, sobre todo en filete como pez entero, durante los primeros 11 días de conservación, sino que a su vez la medición de la sangre residual se debe hacer un estudio conjunto, lo que nosotros hicimos. No solo puedes mirar, sino también debes medir color y una medición al menos química para tú asegurarte si tiene un efecto. Después el aturdimiento con 4 grados de temperatura y 47 miligramos mejora la textura ligeramente y por tanto la calidad en esos 11 días. Y el desangrado pues tiene un efecto positivo, ya que reduce la oxidación lipídica. Quizás este punto es el más importante del trabajo, junto a esos 4 grados y 47 miligramos para aturdir, porque no afecta
bueno, no, afecta positivamente al bienestar del animal. Y nada, gracias por su... A ver, bueno, no sé si alguien querrá hacer alguna pregunta. Bueno, sí, tengo uno. El método de aturdimiento por clavo, ese... ¿Por? Por clavo, por aceite de clavo. Ah, por aceite de clavo, sí. Ese no sé... A ver, yo no lo he puesto porque ese sistema de aturdimiento se suele utilizar para investigación, ¿vale? No, Para... ¿Eh? no se usa para consumo. Se puede, pero está prohibido porque el aceite de clavo es cancerígeno. Ese es el problema, que si tú consumes... Hombre, con el tiempo se degrada, pero está prohibido. Supuestamente está prohibido. Que yo sepa, no se utiliza. La técnica habitual, al menos en Canarias, es sacamos el pez y agua más hielo. Porque es cancerígeno. Incluso tú para tratar agua clavo tienes que ponerte guantes. Aparte que yo lo he utilizado y después te pica la garganta, porque eso te entra por la nariz y la boca y pica, que vamos, horrores. Es bastante dañino. Es lo más rápido porque el pez cae enseguida, pero es muy malo. Y a ver, cuando uno compra el pescado, la verdad que no me he detenido, ¿no?, a mirar bien, pero entonces no, el consumidor no tiene claro si está comiendo un pescado salvaje o pescado de acuicultura. A ver, por lo general te lo especifica, ¿vale? Te dice pescado, que sea pescado en el mar. Generalmente siempre te viene en Sudáfrica, siempre te suele venir cuando es merluza y demás. ¿Qué ocurre? Que yo al menos me he dado cuenta junto a otras personas que sí, que a veces te engañan un poco. Te dicen, no, mira que esto es fresco, esto es tal. Y dice, mira, que esto es de acuicultura. Y mira, esta tonalidad, porque uno cuando ya sabe lo que ve. Dice, pues mira, esta tonalidad no es muy fresca, no es. Y aparte ya, si utilizas esos peces para hacer el análisis, pues dices, mira que estos son peces como si se hubieran, no frescos, sino de hace 11 o 14 días. Y no hay una norma que exija incluso conocer qué método de sacrificio ha recibido el animal para uno que yo sepa, consumir no. de un modo, no sé. Que yo sepa, no, hombre. Lo único así que se ha visto que está, por ejemplo, lo que preguntó esta chica, lo del aceite de clavo está prohibido. O sea, ha sido esas cosas. Existe una serie de normativas que, mira, hay metodología que se aturde o se sacrifica con productos químicos que se siguen utilizando, por ejemplo, en Sudamérica, Asia, que aquí está, y que en Europa están prohibidas. O sea, mira, si tú utilizas esto, te viene una inspección, te van a cerrar todo, ¿sabes? Eso sí está controlado. Después del método de sacrificio, es que lo que se utiliza en España es agua manchera. Porque aquí cultivamos dorada, lubina, rodaballo aquí no, pero en el Mediterráneo sí, y ahora se está empezando con lenguado. Pero claro, son especies que tienes que buscar lo más factible, lo más económico y lo más rápido, y es el hielo. Porque, por ejemplo, tú darle percusión no le vas a dar a 1000 lubinas de una jaula porque el hombre no termina y termina con el brazo, vamos, hecho polvo. Que tiene que ser algo práctico. Pero eso, que control sí hay, lo que pasa es que la metodología esa es la tradicional, agua en hielo. Aunque ahora están saliendo unas normativas desde hace unos 3-4 años que sí le están dando bastante caña a este tema, están siendo muy estrictos y se están centrando bastante en lo que es el bienestar del animal. O sea, están viendo que, mira, vamos a trabajar esto porque, vale, está en granja, pero vamos a la acuicultura porque estamos viendo que se produce mucho y hay lagunas, hay bastante lagunas, hay que investigar un poco en esto a ver cómo podemos hacer que sacrificando el animal sufra lo menos posible, porque están viendo que, vale, si tú sacrificas y el pez sufre, la calidad disminuye y a ti te interesa que, vale, todo el proceso de la acuicultura, desde que se reproducen, conserva huevos, alevines, demás, ¿vale? Eso es muy importante, pero claro, que lo que te interesa es que al final el producto está bien, porque todo es un negocio, en resumen es un negocio, y a ti te interesa que el producto esté bien al final, y que el consumidor no se queje. Y claro, y ahora se están dando cuenta de eso, pues dicen, pues bueno, vamos a centrarnos en esta parte que se ve que tiene bastante peso. A mí me produce un poco de chirrido ético. Lo de los peces, como lo de que se una tan matemáticamente el bienestar del animal con
la calidad del producto. Esa unión ese maridaje, ¿no? Que tanto nos conviene, nos interesa que sea así, porque además se produzca. Eso me produce un chirrido ético, pero no sé si Hombre, se produce a mí solo también. No, nos produce a todos. A ver, yo cuando estaba haciendo el máster teníamos que sacrificar peces para hacer prácticas y más de uno no quería. O sea, yo como voy a sacrificar un animal para nosotros hacer una práctica. ¿Y qué pasaba con eso? ¿Cómo lo solucionaba? Lo sacrificaba otro. Pero ¿qué es eso? Que es muy complejo. Además hay que ser sinceros, nosotros estamos hablando que la acuicultura es cultivar un animal para al final matarlo y comérnoslo. Es tan simple como eso, como el que cultiva cerdos y al final los mata. Pero claro, la idea ahora es intentar matar a ese animal de tal manera que el animal sufra lo menos posible. Que en el proceso, para poder investigar, vale, un pequeño grupo de animales va a sufrir porque se está experimentando para buscar una técnica, pero a la larga, si se obtiene, como hemos obtenido por ejemplo nosotros, resultados positivos a la larga, esto es beneficioso. Hombre, siempre hay que por desgracia, otras ciencias no, o oceanografía, física, gestión costera, pues nada, ahí no ocurre nada. Pero aquí te tienes que manchar un poco las manos, directamente, te las tienes que manchar. Y es desagradable a mí lo que más me desagradó de este trabajo fue cortar la branquia. Porque era de sangre, ¿sabes? Tenías que estar con el cuchillo por ahí, incluso aunque el pez está inconsciente, el pez se llega a mover porque es un reflejo propio del cuerpo, pues tú cortabas y se te levantaba la cola, se te quedaba así inclinado y te quedaba, ¿sabes? Entre los guantes llenos de sangre y todo eso ahí, y decías, Dios mío, que esto es una escabechina, ¿sabes? Dios mío. Y después era la técnica mejor de todas, ¿no? Y era la mejor, bueno, la mejor era la visceración, pero eso ya era un poco, no desagradable, sino no es muy factible, porque como son muchos individuos, tienes que estar ahí. El corte de branquia es rápido, tú lo coges y le cortas. Incluso existen a nivel, en España no sé, pero existen máquinas que son como los tubos de electrocución, pero simplemente pasas el pez y el pez, en este caso si está inconsciente, va pasando y existe unas cuchillas justo a la altura de la branquia y le corta directamente toda la branquia. Aquí como eran pocos grupos, pues tenía que estar con el cuchillo ahí manipulando. Pero, hombre, tú piensas que esto es para bien a la larga. Y después dices, pues mira, si es para bien, pues, ¿qué vamos a hacer? Si al final te los vas a comer. Es que eso, al final, los que están ahí te los vas a comer. ¿Para qué darle tanta vuelta? Muy bien. Pues, ¿alguna pregunta? Sí, en comparación con el que estabas diciendo antes de la electrocución y el que te salió bastante bueno con el grupo 2 con el dióxido de carbono y el agua fría, ¿cuál crees tú que sería, o sea, cuál crees que es mejor en cuanto al bienestar? ¿Este último que has hecho es con el que menos sufres? Están a la par. Están a la par, pero es que depende mucho de la especie. Porque, por ejemplo, en lubina nos han salido resultados muy, muy, muy buenos. Bueno, muy, muy buenos no, pero bastante buenos para lo que nosotros esperábamos. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, electrocución no se ha hecho en lubina. Principalmente, ¿tú sabes cuál es el principal problema? Lo de la electricidad en el agua. No, el dinero. Es un método muy, muy caro. Y, por ejemplo, el CO2 simplemente... No sé si se acuerdan de la foto del barco con el hielo, con los tanques de hielo y metiendo tal. Simplemente el CO2 lo que hacía, antes de meter el pez, metes una lona de plástico, metes el hielo, cuando metas el pez, con una bombona de oxígeno de estas normales, que hay en los hospitales y demás, la pones y con el propio hielo que estás echando, introduce un poco de CO2 y ya está. Es fácil, a nivel económico es lo más fácil. Para la electrocución tú necesitas, pues, toda esta maquinaria, estas industrias, porque es que, como has visto las fotos, son tubos enormes que llegan hasta la industria. Eso es mucho dinero. Y las cosas como son, ahora mismo en España han cerrado casi el 40 o hasta el 50% de todas las fábricas de acuicultura las han cerrado. Todas las que había en Andalucía las han cerrado y miles los llamamos granjeros, la gente que trabaja ahí, están despedidos. O sea, es una realidad. Hay que intentar buscar ahora técnicas que sean relativamente económicas y eficaces. Aunque te digo que esto es a nivel experimental. De aquí a que, por ejemplo, este trabajo y otro que se hizo en Dorada tenga un efecto a nivel económico, a nivel industrial, es un gran paso porque, vale, es barato,
Pero a lo mejor el jefe de la empresa dice, pues mira, no me interesa que estés metiéndole CO2, aunque a la larga, mira, tienes mejor producto. No me interesa. Eso sí, como dije antes, hay unas normativas que se están aplicando y si estas normativas se llegan a aplicar a nivel nacional, pues se verán obligados a buscar un método previo de aturdimiento, porque eso es lo que está obligando ahora mismo Europa, a aturdir al animal antes de sacrificarlo. Eso. Pues nada, pues muchas gracias.